Buenas tardes a todos. Presidente, buenas tardes. Solo decir en nombre de la Madre Superiora Sor Virginia Calatayud, superiora de las Madres Comendadoras de la Orden de Malta, darle la bienvenida por haber querido celebrar el consejo en este monasterio con 800 años de historia, de vida religiosa, de vida contemplativa, que es nuestra intención como Asamblea de la Orden de Malta continuar con esa vida contemplativa que es la que ha mantenido la historia de este monasterio y la fuerza que nos ha dado a todos los voluntarios de la Orden de Malta para durante 800 años atender a nuestros señores, los pobres y los enfermos. Gracias a esa oración. Y, por supuesto, en nombre de todos y de la Asamblea Española, dar nuestro agradecimiento, en primer lugar, al presidente de la Diputación General de Aragón, al consejero de Cultura, a nuestra directora de Patrimonio y, por supuesto, a nuestro alcalde de Sigena, por ese empeño, por esa voluntad y, sobre todo, ese cariño que han tenido y han demostrado siempre porque se mantenga este monasterio, del cual los españoles debemos sentirnos tan orgullosos por la historia que tiene y que debemos saber y darlo a conocer el pasado y todos los frutos que ha dado este monasterio. Y gracias a ellos, a este apoyo tan grande que tenemos, pues podemos decir que se puede seguir conservando el monasterio de Sigena. Muchas gracias. Sor Virginia, presidente de la Orden de Malta, alcalde de Sigena, autoridades, miembros del Gobierno, queridas amigas, queridos amigos, el filósofo alemán Jürgen Habermas acuñó un término, el de patriotismo constitucional, con el que pretendió zanjar debates añejos acaecidos en Europa y en el resto del mundo sobre cómo entender la pertenencia, el sentido de pertenencia de un ciudadano a la comunidad política en la que vive. El filósofo hablaba de que es la Constitución, de que es la ley el elemento aglutinante y, en general, todos después hemos pensado que era una manera de zanjar esa cuestión, insisto, muy satisfactoria. Pero ni siquiera esa definición llegó a satisfacer del todo a Habermas. Él dijo que para que un individuo, para que un ciudadano, una ciudadana se sienta perteneciente a la comunidad, necesita otro tipo de elementos que lo afiancen desde el punto de vista emotivo. Él hablaba del paisaje, pero sobre todo hablaba de la historia, hablaba de las tradiciones, hablaba del patrimonio que compone esa comunidad. Digo todo esto como preámbulo a mi declaración en el día de hoy, en el día en el que celebramos el centenario de la declaración del monasterio de Santa María de Sigena como monumento nacional, porque, en mi opinión, si hay un elemento epifánico por excelencia de lo aragonés, es San Juan de la Peña. Pero a continuación, inmediatamente a continuación, y casi en la misma categoría, está el monasterio de Santa María de Sigena por muchas razones. Aquí es difícil que un aragonés que sienta su historia, un aragonés que se sienta perteneciente a esta comunidad política, no se emocione, sobre todo cuando conoce su historia y cuando conoce todo lo que aquí ha ocurrido a lo largo de la historia. A mí me fascina que este lugar fuera un panteón real, además panteón real de un rey, Pedro II el Católico, que paradójicamente murió excomulgado por la Iglesia Católica por defender a sus vasallos cátaros en la batalla de Muret. El momento absolutamente áureo de la historia del Reino de Aragón, el momento en el que se manifiesta con una fuerza pletórica, el momento en el que respira con fuerzas de gigante el viejo reino que se expande y que se enseñorea del sur de Francia
y que empieza a apuntar hacia el Mediterráneo como su lugar natural de estar en el mundo, empezando a acrisolar esa idea que yo siempre he atribuido a los aragoneses de que el mundo es nuestro hábitat natural. Pedro II es hijo de Alfonso II, el primer rey al que se le puede denominar propiamente rey de la corona de Aragón. Pedro II es hijo de doña Sancha, la fundadora de este monasterio, y Pedro II es, y esta anécdota, que no es una anécdota, que es una categoría, si me permitís la expresión, Pedro II es hermano de Constanza de Aragón, una princesa aragonesa a la que el rey, ni más ni menos, hace contraer matrimonio con el rey de Hungría. La joven aragonesa viaja a Hungría. Ese matrimonio, desde el punto de vista de los efectos políticos que su hermano esperaba, fracasa por la muerte prematura del rey. Ella tiene que volver aquí, vuelve a este monasterio a ejercer de monja con su madre doña Sancha como abadesa mayor, y por circunstancias de la historia su hermano le vuelve a encontrar otro destino, que es ni más ni menos que casarla con Federico II Hohenstaufen, el Barbarroja, embarcarla hacia Sicilia, y en Sicilia esta joven que sale del monasterio de Sigena cruzando el Mediterráneo se convierte ni más ni menos que en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Está enterrada en Palermo en un sarcófago romano. Yo he tenido la oportunidad de estar allí emocionándome profundamente. Os recomiendo a todos que hagáis ese viaje porque estoy seguro que sentiréis esa emoción. Y esto da muestra del poderío, esto da muestra del alcance del vuelo que en ese momento empieza a tomar ya en Europa y en el mundo conocido el viejo reino. Sabéis que aquí estuvo, por así decirlo, el prolegómeno del archivo de la Corona de Aragón hasta que Jaime II se lo lleva a Barcelona, y está tan directamente ligado a la corte que este monasterio llega a albergar una colección de arte de una valía que es difícil precisar, pero seguramente es la mayor desde el punto de vista artístico y desde cualquier punto de vista que seguramente se concentró a lo largo de la historia en el territorio que hoy es la comunidad autónoma de Aragón. Llegaron malos tiempos, llegó la desamortización, llegó sobre todo una voracidad a la que no voy a atribuir responsabilidades en cuanto al expolio progresivo del patrimonio de este monasterio, que se interrumpió, aunque no del todo, en el año 1923, cuando fue declarado monumento nacional, y que algunos años más tarde, algunas décadas más tarde, cuando los aragoneses a través del Estatuto tomaron conciencia de lo importante que era el patrimonio para el propio autogobierno, para la propia autoconcienciación de la valía que los aragoneses hemos de atribuirnos a nosotros mismos como pueblo, el monasterio pasó a convertirse en símbolo de lo que es el artículo 22 del Estatuto, de la conservación del patrimonio y de la recuperación de aquel patrimonio que está fuera. Hemos librado batallas importantes con el Ayuntamiento de Sigena como artífice principal, siempre acompañado del Gobierno de Aragón. Hasta ahora los tribunales las hemos ganado absolutamente todas. Nos queda una por ganar, una batalla importante, la de las pinturas murales, porque la guerra civil, las atrocidades cometidas en la retaguardia republicana fueron absolutamente voraces, absolutamente inexplicables, y no solo la de los anarquistas que venían con la columna de Urruti, sino algún intelectual catalán que aprovechó las circunstancias para llevarse las pinturas, y hasta ahora no han vuelto, pero estoy seguro, absolutamente seguro de que volverán. Y en esas estamos cuando celebramos el centenario de la declaración del Monumento Nacional. Los distintos gobiernos de Aragón han hecho un esfuerzo por mantener el monasterio, por recuperar poco a poco su antiguo esplendor. Creo que entre unos y otros hemos invertido en torno a 6 millones de euros. El claustro está en perfecto estado de revista para que las pinturas vuelvan en cuanto los tribunales nos den la razón de manera definitiva, que nos la darán. En junio se supone que estará listo del todo el lugar al que tienen que ir
como destino final los bienes que regresaron de una manera absolutamente justificada y proporcionándonos una gran alegría en el año 2017, y habrá que continuar con el claustro y habrá que continuar con inversiones en el resto de las dependencias para que lo antes posible el monasterio recupere el esplendor absoluto que tuvo en los siglos XIII, XIV, a lo largo de la Edad Media, que yo me atrevería a decir que no dejará de ser una especie de símbolo de la recuperación de Aragón en su pleno esplendor, después de muchos siglos en los que la decadencia del monasterio como tal fue bastante simultánea a la decadencia de Aragón como comunidad política. Nos hemos recuperado como comunidad política, cada vez se nos puede adivinar un mejor futuro a los aragoneses, pero desde luego la autoestima que se requiere para avanzar en el futuro, en todos los órdenes, en el cultural, en el económico, etcétera, etcétera, requiere que seamos capaces de emocionarnos, de identificarnos con nuestro patrimonio y requiere, evidentemente, que cuidemos nuestro patrimonio. Por eso esta celebración me parece que tiene una altísima simbología desde el punto de vista cívico, en el más noble sentido de la palabra, y por eso, queridos amigos, estamos encantados de compartir con ustedes esta jornada, este día. Ojalá vengan muchos días de afianzamiento de la potencia de este patrimonio, porque estoy convencido de que, siendo este un lugar epifánico de lo mejor de la historia de Aragón, será también un lugar epifánico de lo mejor del futuro de Aragón. Muchas gracias. El consejero de Cultura pasa a leer la declaración institucional que el propio Consejo ha aprobado hace unos minutos para conmemorar el día que celebramos en este momento. Pronunciamiento institucional del Gobierno de Aragón con motivo del centenario de la declaración del Real Monasterio de Sigena como Monumento Nacional. El Monasterio de Santa María de Sigena es un monumento emblemático de la historia y el patrimonio de Aragón, panteón real por haber acogido la sepultura de Pedro II y su madre, la reina Sancha, fundadora del cenobio. Fue también origen del actual Archivo de la Corona de Aragón, primer lugar donde se conservó la documentación de la Cancillería Real Aragonesa. En su época fundacional estuvo ligado al Obispado de Huesca, cuyo titular, Ricardo, redactó la regla que regía la vida de la comunidad. Una comunidad fundada por una reina y formada por damas de alta nobleza aragonesa, que ejerció un amplio poder terrenal durante siglos y que llegaron a convertir el monasterio en ocasiones en una extensión de la corte aragonesa. Sigena fue símbolo de la formación de la Corona de Aragón, una de las primeras fundaciones monásticas tras la unión del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, y la primera femenina. Atesoró un riquísimo patrimonio artístico, obra de algunos de los mejores artistas europeos de la Edad Media, y fue foco difusor de arte, especialmente en los periodos románico y gótico. Obras tan singulares como las pinturas de la sala capitular o los sepulcros góticos de madera de sus prioras causaron admiración cuando, a mediados del siglo XIX, la élite ilustrada se interesó por el arte medieval y descubrieron este patrimonio al mundo. Toda aquella riqueza se había mantenido casi intacta hasta entonces, pero en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX inició su dispersión, frenada con una declaración como monumento nacional en tal fecha como hoy, en 1923, hace exactamente 100 años. El incendio y saqueo del conjunto en agosto de 1936 significó su ruina, y la desidia de las autoridades franquistas prolongó aquella situación durante la larga dictadura. Con el advenimiento de la democracia y, sobre todo, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, que en 2022 cumplió 40 años, logró Sigena la atención que merecía para iniciar su recuperación, su restauración y recuperar, en la medida de lo posible, su antiguo esplendor. Esa tarea se ha ido llevando a cabo progresivamente gracias al compromiso firme del Gobierno de Aragón, que, junto con el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, atendió asimismo a la recuperación de parte de su patrimonio artístico ilegalmente vendido en los años 80 y 90 y que, tras años de esfuerzo y largos litigios, fue recuperado en 2016 y en 2017. Se atendía con ello al mandato establecido en el artículo 22 del Estatuto, que dice:
Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento. Y en su apartado 2 habla que, en particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentren fuera de su territorio. Los trabajos no cejarán hasta que se logre recuperar las valiosas pinturas murales que obraron la sala capitular y el conjunto de las pinturas profanas que estuvieron ubicadas en una sala adyacente al claustro. Y se renueva aquí el compromiso de continuar con las obras necesarias hasta la completa restauración del monumento. Sigena ha pasado a ser símbolo de la tenacidad aragonesa en la defensa justa de su patrimonio y de su historia, objetivo que el Gobierno de Aragón mantiene firme y de manera sostenida en el tiempo, velando por la pervivencia y recuperación de su legado en toda la comunidad autónoma. En el día en el que se cumple el centenario de la declaración del Real Monasterio de Sigena como Monumento Nacional, esta declaración institucional del Consejo de Gobierno pretende consagrar un hito histórico con la apertura de una nueva etapa de dinamización en la que, además de concluir con la restauración del conjunto, se promueva el estudio, la difusión de toda su historia y su riqueza artística, de cara a garantizar su futuro y su vitalidad como emblema aragonés. 28 de marzo de 2023, Villanueva de Sigena. En un estuche con la decoración de la cuatribarrada aragonesa, hemos incluido una reproducción de esta declaración institucional, así como de la gaceta en la que se declaró el monumento, la condición de monumento nacional del monasterio en el año 1923. Y querría hacerle entrega de este estuche, en primer lugar, a Sor Virginia. Y, en segundo lugar, al alcalde de Villanueva de Sigena. Sí, y en nombre del Ayuntamiento de Villanueva hemos preparado unas monedas conmemorativas. Hacemos entrega al presidente, pero bueno, también hemos preparado para los consejeros y representantes. El acto lo damos por finalizado y la consejera de Presidencia dará cuenta a los medios de comunicación de los acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Gobierno. Bueno, pues buenas tardes y sin más voy a dar cuenta, después de pasar de lo ceremonioso del lugar a lo prosaico, de los acuerdos que hemos alcanzado en este Consejo de Gobierno. ¿Se oye bien? Es que no sé si... ¿Se oye bien o me alejo un poquito de...? ¿No se oye? Ah, vale, venga. Pues dicho lo cual, paso a detallar los acuerdos que en este maravilloso contexto, en este maravilloso entorno hemos alcanzado en el día de hoy, y abro precisamente los acuerdos con una iniciativa que será importante para una zona en la que estamos en este momento, como la comarca de los Monegros. Hemos aprobado el proyecto de ley de Estatuto de las Mujeres Rurales, una iniciativa legislatura. Recordarán que hace dos consejos de Gobierno aprobamos el anteproyecto que ha sido sometido a toda la exposición y tramitación de los departamentos y tramitación pública. Y, bueno, pues hemos aprobado ya el proyecto de ley en este Consejo de Gobierno, que tiene una doble virtualidad, ¿no? a estas personas que sufren de alguna manera una doble penalización. Si me
permiten la expresión, ¿no?, como discriminación, que es el hecho de ser mujer y de serlo en un medio rural, en un medio más pequeño. Aunque saben que está a punto de terminar, conocen perfectamente la legislatura, el periodo de sesiones, es evidente que técnicamente no va a poderse tramitar este proyecto de ley, pero como ya recordé en su día, no es un trabajo baldío, porque con la reforma de la ley del presidente y del Gobierno de Aragón, que llevamos a cabo esta legislatura, precisamente los proyectos de ley no decaen, como anteriormente pasaba, sino que el nuevo Ejecutivo, que salga después de las urnas del 28 de mayo, podrá olvidarse de esta iniciativa o impulsarla desde este mismo momento, desde el punto en el que nosotros la dejamos ya en el Parlamento. De esta forma se aprovecharía todo el caudal de aportaciones recibidas desde organizaciones y asociaciones de este ámbito, con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales a la cabeza, a la cual tengo que agradecer y reconocer sus aportaciones y el compromiso real que ha tenido con la elaboración de este proyecto de ley, pero también la colaboración de distintos departamentos del Gobierno de Aragón, porque es una norma que, como pueden entender, es muy transversal en todo lo que alcanza y en todas las medidas que plantea. Con el Estatuto de Mujeres Rurales aspiramos a garantizar la igualdad efectiva en las áreas menos pobladas como base fundamental para conseguir un desarrollo sostenible y frenar ese problema, ese desafío que tenemos frente a la despoblación. Prestamos una especial atención a las mujeres que desarrollan su actividad en el sector agroalimentario. Por otro lado, en este Consejo de Gobierno hemos acordado instar precisamente al Estado a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que hasta hace poco se conocía como zona catastrófica, en las áreas afectadas en esta última semana por el incendio de Teruel y Castellón, con el objetivo de vehicular las ayudas para reparar los daños. Tenemos que agradecer de manera muy sincera la visita ayer del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y su compromiso precisamente con acelerar estas ayudas, estas declaraciones. Y, bueno, pues hay que señalar que a tenor de las acciones con episodios recientes de emergencias, como Borrasca Gloria, incendios del pasado verano, la disposición del Ejecutivo Central evidentemente va a ser buena. Ya lo anunció ayer el propio presidente, pero es un aval que hemos ido viendo desgracia tras desgracia, que desgraciadamente hemos tenido bastante experiencia en esta legislatura. Pero también, como Gobierno de Aragón, debemos formalizar el compromiso con las zonas afectadas en atención a los vecinos que han resultado perjudicados por las llamas y atender y valorar cuáles son las afecciones que hay en este momento, ya sea en explotaciones ganaderas. Sabemos perfectamente que hay en San Agustín 2 personas que se han quedado sin vivienda y, desde luego, nuestros esfuerzos van a centrarse en ayudarles lo antes posible. Y para eso lo que tenemos que tejer son las alianzas entre administraciones para hacerlo posible y hacerlo de manera inmediata. A continuación y después de esto, como es común en casi todos los consejos de Gobierno, hemos aprobado 2 declaraciones de interés autonómica para facilitar el desarrollo de sendos proyectos empresariales en Aragón. Por un lado, un gran espacio logístico de APRC y Animled en la plataforma logística de Plaza, con 26 hectáreas en las que se dará empleo directo a 700 personas, más 300 que trabajarán en el complejo durante su construcción. Y, por otro, la ampliación de la factoría KDK Automov en Borja, que conlleva una inversión de 30 millones de euros y 30 puestos de trabajo directos. Son, como saben, iniciativas que ya conocen ustedes porque han sido presentadas por el presidente en primera persona. Y volvemos a la misma idea que repetimos desde hace tiempo. Nunca Aragón había experimentado una explosión de proyectos empresariales como hasta ahora, y eso es síntoma de la apuesta del Gobierno de Javier Lambán por la iniciativa privada, por la colaboración público-privada, por prestar desde las administraciones públicas toda la ayuda y generar condiciones idóneas para que el emprendedor encuentre esas condiciones para poder invertir. Y hay que tener en cuenta que es que hemos tenido 2 años de pandemia y 2 años en el que se ha paralizado el mundo y también la Administración. Y por eso, realmente, si hubiésemos tenido ese margen de 2 años más, desde luego ahora mismo están viniendo de manera consecutiva todos los proyectos empresariales que se han ido gestando durante todo este tiempo. También desde el Departamento de Economía hemos aprobado 6,6 millones de euros en ayudas a la cualificación y recualificación de trabajadores aragoneses a través del Instituto Aragonés de Empleo,
que publicará en los próximos días la convocatoria de estas nuevas subvenciones para acciones formativas promovidas por empresas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Solo en 2022, los programas precisamente del INAEN, los programas de empleo impulsados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, nos han permitido mejorar la empleabilidad de más de 11.500 personas en Aragón. Y para terminar, saben que la comunidad autónoma asumirá en las próximas elecciones autonómicas y municipales, a partir del criterio expresado por la Junta Electoral Central, la convocatoria y la gestión de las elecciones municipales en las alcaldías pedáneas de las entidades locales menores. Hasta ahora, como saben, este proceso correspondía al Estado, pero a partir de los próximos comicios serán responsabilidades de las comunidades autónomas. Tengo que recordar que nuestra comunidad autónoma tiene en su actualidad 43 entidades locales menores, de las que 39 pertenecen a Huesca, 3 a Zaragoza y 1 a la provincia de Teruel. En total suman 4.000 habitantes, de los que 2.939 son de Huesca, 902 de Zaragoza y 74 de Teruel. Bien, pues se ha aprobado ese decreto que se incorporará en el decreto del presidente de convocatoria de elecciones. Y yo ya me someto a sus preguntas si las hay. Yo me gustaría preguntarle porque los sindicatos médicos y de enfermería preparan nuevas movilizaciones en Aragón. Han anunciado. Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento al Gobierno de Aragón y a la negociación con los propios sindicatos del acuerdo alcanzado a apenas unas horas, y déjennos que realmente analicemos esto, porque no sabemos qué es lo que han pedido ahora de nuevo. Yo creo que es un acuerdo absolutamente justo, que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, pero que realmente lo consideramos justo, y eso es lo que se aprobó ayer. Muy bien. Perdón. Hablaba de las ayudas del Gobierno central al declararlo zona catastrófica. No sé si más o menos se sabe a cuánto podrían ascender los daños, cuánto podrían pedir, y si el Gobierno de Aragón también tiene en marcha poner alguna medida nueva para ayudarles. Sí, haremos una estimación, ambas administraciones, para ver precisamente cuando tengamos la valoración hecha. Tenemos que decir que el incendio sigue activo. Todavía no podemos hablar, desgraciadamente, de pasado, ¿no? El incendio sigue activo. Es cierto que en la parte turolense está en proceso de evolución, pero tener un incendio tan vivo en la prácticamente limítrofe a la provincia de Teruel nos hace ser muy cautelosos, y todavía, desde luego, no podemos hacer una valoración de daños del impacto que ha tenido este incendio en la provincia de Teruel. Desde luego que dará tiempo, y sobre todo ahora lo que nos urge, lo que nos ocupa, lo que nos preocupa es intentar contener ese incendio, ayudar y trabajar al máximo posible en nuestra zona y también en la zona de Castellón, a los operativos de Castellón, y atender a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que viven en esa comarca, especialmente en la zona de San Agustín, en Olva, en Fuentes de Rubielos, en Mora, para que, bueno, cualquier tipo de humo, cualquier tipo de alerta que pudieran ver, pues estar en constante contacto con ellos, con alcalde, con presidente de la comarca, que están haciendo una magnífica labor, y nuestra atención, nuestro trabajo ahora mismo se centra precisamente en eso. Cuando el incendio acabe, haremos una valoración, como no puede ser de otra manera, de daños, y entre Gobierno de España, que es el principal, y Gobierno de Aragón, desde luego asumiremos la parte que nos corresponda. Muy bien. Pues ahora sí, ¿ya?